Volvemos a la oficina de investigación criminológica o criminal eh, y lo hacemos de la mano, como siempre, de mi compañero y amigo, periodista, criminólogo, Rafa Fernández. Muy buenas noches, Rafa. Buenas noches, Rafa. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Ahí vamos con estos cambios de temperatura tan locos que tenemos últimamente. Hoy nos vamos a meter en un expediente internacional porque lo hemos querido llamar así, ¿no? Al informe, casos impactantes, expediente internacional. Y como el propio título indica, vamos a hablar de casos, valga la redundancia, que han resultado muy relevantes en un momento determinado y que siguen siendo hoy bastante significativos, ¿no? Vamos a arrancar con uno de los casos que quizá a nuestros seguidores más fieles, pues si son también apasionados de la criminología, les faltaba, ¿no? Es el de una bomber. Sí, efectivamente, Rafa, ¿no? Ted Kaczynski, ¿no? Un hombre bueno, que aterrorizó, ¿no? A Estados Unidos durante casi 2 décadas, ¿no? Su etapa criminal la circunscribimos entre 1978 y 1995, ¿no? Bueno, Ted Kaczynski era CD, un auténtico genio, ¿no? De la matemática, había sido, bueno, el profesor asistente más joven, ¿no? Se cuenta de la Universidad de Berkeley en California, está realizando publicaciones científicas importantes, en fin. Pero bueno, de repente a él se aleja del mundo, ¿no? Y se va a vivir como un ermitaño a una cabaña rústica en Montana. Y desde allí se convertiría bueno, en uno de los terroristas más buscados, ¿no? Estaba esa lista que siempre del FBI, de los más buscados, pues durante muchos años Ted Kaczynski estuvo en ella, ¿no? De hecho, se comenta, ¿no? Que realmente este Federal Bureau of Investigation, ¿no? Ese FBI, fue una de sus investigaciones más costosas y más largas, ¿no? Kaczynski envió un total de 16 bombas que mataron a 3 personas y dieron a otras 28, ¿no? Algunas de ellas de gravedad, ¿no? No sé si o convirtió como un terrorista en serie, ¿no? Se podía decir, ¿no? Es verdad que él atacó a objetivos con un criterio ya muy amplio, ¿no? Desde un investigador sobre genética, había también un vendedor de computadoras, ¿no? Que precisamente en Sacramento fue su primera víctima mortal, Hugh Scraton. Y después, bueno, intelectuales, empresarios, estudiantes, incluso pasajeros, ¿no? de línea aérea, ¿no? Curiosamente, sus otras dos víctimas mortales serían ya en ese año final, ¿no? En 1995, ¿no? Eh, y fíjate que, claro, el caso pues, es muy, muy relevante, muy llamativo. Yo creo que incluso se ha instalado un poco en la cultura americana, ¿no? Porque bueno, que así que envió cartas, ¿no? a varios medios pidiendo que publicaran íntegro un ensayo que había titulado La sociedad industrial y su futuro, y él prometió que si se publicaba íntegro, pues él quería como agitar conciencia, pues que él frenaba, ¿no? su escalada y sus ataques, ¿no? Claro, es verdad que publicar ese texto era un dilema ético, ¿no? Tanto para los investigadores que estaban al cargo, como para los propios medios, ¿no? Y las autoridades incluso, ¿no? Porque era como acceder a las peticiones de un terrorista, ¿no? Esa frase famosa de no se negocia con terroristas, ¿no? Eh, bueno, la realidad es que al final el FBI consideró, y el Departamento de Justicia, ¿no? de Estados Unidos pues, consideraron oportuno hacer lo que se publicara en fíjate, The New York Times, ¿no? Y The Washington Post, medios emblemáticos, ¿no? Que para mí, que somos periodistas, no somos auténticas referentes, pues llegaron, ¿no? Publicaron ese manifiesto, ¿no? Salió a la luz pública, ¿no? Y en realidad eso fue clave para su captura, ¿no? Porque en este caso, pues también fue muy conocido porque se habló de una técnica que se conoció como lingüística forense, ¿no? Que era esos giros, esas expresiones que pudieran dar pistas de quién era el hombre que estaba detrás de estos ataques, ¿no? Ir un poco cerrando el círculo para ver de dónde procedía y tal, ¿no? La verdad es que, claro, eso abrió un catálogo de llamadas, ¿no? De colaboración, pues muy amplio, ¿no? Pero en realidad fue su hermano, David Kaczynski, fue el que iba a dar la gran clave, ¿no? ¿Por qué? Porque a él había recibido cartas de su hermano, eh, claro, que a él vio similitudes, claves, frases o expresiones, ideas que le asociaban, ¿no? A que podía ser su hermano, ¿no? Él en principio lo que hizo pues, fue contratar un investigador privado y lo intentó como recabar información, ¿no? Bueno, para ver, a ver, si podía ser un poco su hermano, ¿no? Eh,
De hecho, bueno, se habla de que una figura importante fue el abogado Tony Bisegli, ¿no? Que hizo, claro, como intermediario entre el FBI y la familia, ¿no? Porque, claro, la familia lo que quería evitar era que pudiera haber una redada policial y, ¿sabes? ¿No? Que la familia, y lo hemos tratado en este programa, ¿no? Para esta gente, primero se dispara y después se pregunta, ¿no? Entonces, pues, evitar eso, ¿no? Entonces hubo también digamos, una negociación entre la familia y tal, ¿no? Al final, pues, una bomber fue capturado, ¿no? Un 3 de abril del 96 en su cabaña, en esa cabaña de Montana. Y bueno, en enero del 98 él se declaró culpable de todos los cargos federales, ¿no? Formulados en su contra. Y lo que, bueno, un poco para evitar la pena de muerte, ¿no? Él pues será condenado a cadena perpetua y bueno, un poco él conseguía en cierta manera que ese mensaje que él quería trasladar, ¿no? Ese manifiesto, pues saliera a la luz pública y que su caso se conociera, ¿no? Que él pudiera difundir esa idea, ¿no? El conocido como Manifiesto de una Bomber, del que hablaba Rafa, un apodo que le proviene de University and Airline Bomber, bombardero de universidad y aerolínea. Afirmaba que la revolución industrial y sus consecuencias han sido un desastre para la raza humana, porque la sociedad moderna forzaba a las personas a actuar de una forma cada vez más alejada del patrón natural de comportamiento. Aquí tenemos un par de referencias y las dos son de Netflix. En 2017, Netflix publicó la miniserie Manhunt, una bomber, que refleja la actividad criminal de Kaczynski y el trabajo del FBI para detenerle. Es muy curiosa, merece la pena porque se refleja muy bien eso que hablaba Rafa de la lingüística forense. Un año después, la misma plataforma estrenó la miniserie, ya en este caso documental, En palabras de una bomber, que analiza la historia en torno al terrorista. Y de un caso potente, por decirlo así, en Estados Unidos y a nivel internacional, nos vamos a otro muy potente también a nivel internacional, pero que sucedió en Japón. Es el ataque en el metro de Tokio. Sí, fíjate que hablamos de 1995, ¿no? Como final un poco de la etapa de Eurobomber y ese mismo año pues pasaba este caso, creo que a mí un poco, me dejó un poco marcado, ¿no? Me pareció increíble, ¿no? Eh, sabes, ¿no? Que hemos tocado criminales vamos, en serie, hemos tocado casos en muchos sitios. Quizás en Asia no habíamos estado, entonces también hemos buscado quizás en este programa pues tener algún par de casos, ¿no? Que vamos a tener de este continente que también eso, ha tenido unas situaciones criminales absolutamente terribles, ¿no? Y también, bueno, un apartado que quizás podamos abordar en algún momento, ¿no? Que son esos crímenes como de corte satánico relacionados con sectas, hemos visto algún caso concreto, acuérdate, creo que tocamos Charles Manson Charles y Manson. tal, sí, pero bueno, entonces, bueno, también esto tiene cierta relación, así que creo que era oportuno, ¿no? Tocarlo, ¿no? Y bueno, fíjate que este ataque se ha considerado el más importante ocurrido en Japón desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y bueno, fue un acto también de terrorismo interior perpetrado por seguidores del grupo Aum Shinriko, que ahora se conoce como Aleph, un poquito más fácil, y bueno, que era una secta apocalíptica, ¿no? Fue en concreto el 20 de marzo de 1995 y hasta 13 personas murieron asesinadas, ¿no? En ese ataque, ¿no? 50 quedaron gravemente heridas y casi 1000, creo que eran 984, creo que era el dato exacto, pues presentaron incluso problemas temporales de visión, ¿no? Y claro, ¿qué es lo qué pasó? Bueno, pues que unos trenes, unos convoyes, ¿no? Del metro entre dos localidades que también eran emblemáticas para el grupo, ¿no? Que era Kasumigaseki y Narancho, que era la sede de gobierno y de la policía de japonesa, pues en unas estaciones preestablecidas, varios atacantes coordinados, pues dejaron paquetes de sarín, que claro, ahora lo comentaremos, ¿no? Uno de los así, ata- componentes de ataque nervioso más complicados, ¿no? Entonces, fíjate, ellos lo pincharon varias veces con paraguas, ¿no? Y claro, ellos se bajaron del tren y salieron de la estación para reunirse con unos cómplices que le esperaban en coche para huir rápidamente de la escena, ¿no? Y eso, el sarín es el más volátil, ¿no? De los agentes nerviosos. Y claro, rápidamente, ¿cuál es el problema? Que de líquido enseguida pasa a vapor, ¿no? Y se propaga en el ambiente y claro, afecta a todo el mundo, ¿no? Allí a los propios usuarios, a trabajadores del metro, en fin, a todo el que estaba allí ese día, ¿no? Ese maldito día, ¿no? Aún sin rico, esta secta, pues estaba liderada por Shoko Asahara, ¿no?
Y claro, ellos ya habían llevado a cabo a varios asesinatos y ataques terroristas incluso con Sarin, ¿no? Incluido el que se comentó como el incidente de Matsumoto, ¿no? Que había sido 9 meses antes solo, y que acabó también con la vida de varias personas, ¿no? Esta gente que había tenido digamos, un trabajo químico importante, ¿no? De gente que tenía esa formación, ¿no? Porque habían creado ya incluso VX, Ciclón B, habían intentado producir toxina botulínica y bueno, y actos fallidos en general de bioterrorismo, ¿no? Que estaban ahí presentes, ¿no? Eh, Al parecer se habla de que a Sahara le había llegado la filtración o el conocimiento de que iba a haber una redada policial en torno al en marzo, incluso decía hasta en el día, ¿no? Hasta el 22 de marzo, y él, pues, claro, lo que hizo fue planear ese ataque en el metro de Tokio para impedir esas investigaciones sobre la organización, ¿no? Eh, claro, fíjate que claro, es que el metro de Tokio es uno de los sistemas de transporte de cercanía más activos del mundo, ¿no? Que en hora punta de la mañana, que fue cuando lo hicieron, ¿no? Será ya garantía total de que allí va a perpetrar una auténtica barbarie, ¿no? Incluso casi desde fuera se ve como pocas las 13 víctimas, ¿no? Porque pudo ser un auténtico desastre, ¿no? Bueno, la policía hizo un trabajo importante, ¿no? Varios meses, se habla incluso que hasta el verano duró todo el proceso de detenciones, etcétera, y en total se habla de que hasta más de 200 miembros, ¿no? De la organización, de esta secta, pues fueron arrestados, incluido el líder, ¿no? A Shoko Asahara, ¿no? 13 de ellos fueron condenados a muerte, y de hecho, bueno, fueron ejecutados en 2018, ¿no? Otros pues fueron condenados a cadena perpetua, ¿no? Y la verdad que, bueno, que es un acto terrible, ¿no? Como comentaba Rafa, Aung Shinrikyo comenzó su ataque el 27 de junio de 1994 en Matsumoto, también en Japón, lógicamente, donde con la ayuda de un camión convertido en frigorífico, miembros de la secta lanzaron una nube de sarín, de ese gas que es un agente nervioso y tóxico de lo peor, que flotó cerca de las casas de los jueces que estaban supervisando una demanda que se preveía fallaría en contra del culto. Debido a este incidente, 500 personas resultaron heridas y 7 murieron. Y un ejemplo, una sola gota de sarín del tamaño de una cabeza de alfiler, es decir, un tamaño mínimo, podría matar a un adulto. Shoko Asahara, el fundador y líder de esta secta, me niego a repetir el nombre porque es complicadísimo, publicó un libro, perdón, en el que se declaró a sí mismo como Cristo. Esbozó una profecía del fin del mundo que incluía una tercera guerra mundial y describía un conflicto final que culminaría en un Armagedón nuclear, tomando prestado el término Armagedón nuclear del apocalipsis. La policía japonesa inicialmente informó de que el ataque fue la forma, perdón, del culto de acelerar ese fin del mundo. Lo de la Tercera Guerra Mundial no está tan lejos, pero quizá suceda de forma diferente, ¿no? Sobre el ataque al metro en la capital nipona se realiza un análisis detallado en el documental Terror en Tokio, que creo que es de 2012. Digo creo porque no lo tengo eh, contrastado, ¿no? Mucho antes, en 1997, el escritor Haruki Murakami publicó Subterráneo, un libro en que realiza una crónica de lo sucedido. Hace especial hincapié en las víctimas que considera fueron olvidadas por los medios. Y un año después, en 1998, publicó El lugar prometido, segunda parte de la obra, esta vez centrado en la secta. Y vamos a seguir en Asia, muy cerquita de Japón, nos vamos a Corea del Sur ahora, con el conocido como asesino del impermeable. Y además entramos en el siglo XXI ya, ¿eh? Sí, esto, bueno, digamos que es un caso, entre comillas, más normal porque es asesino en serie, que bueno, como yo digo, no habíamos estado en Asia y también ha coincidido, ¿no? Que es una serie pues, ahora que imagino que dará la referencia tú, pero hay una serie en Netflix que yo podido ver, había visto recientemente y bueno, podemos tocarlo, ¿no? Como desde luego, casos impactantes en el mundo, ¿no? Que fue, ¿no? Muy concentrado, como comentas, fue 2003-2004. Y Joe Jung-chul, pues, al principio empezó matando a personas adineradas, las que, bueno, irrumpía en sus casas y las golpeaba con un martillo. Y claro, él dirigía que era una especie de robo, homicidio y tal,
Pero claro, la policía empezaron a ver que había cajas fuertes que no se llevaba, joyas, etcétera, como que no había un interés en cuanto a lucro, ¿no? Eh, entonces, bueno, eso confundió a veces a la investigación de la policía, ¿no? En la serie, de hecho, se pone el acento en que hubo quizá una falta de coordinación entre policías de diferentes, porque eran varias ciudades, ¿no? Donde este hombre atacó, y que a veces pues, había unas técnicas a lo mejor algo rudimentarias, ¿no? Para la época, ¿no? Aunque bueno, yo personalmente mi idea es que creo que se hizo un buen trabajo, ¿no? Porque hemos contado casos de asesinos en serie que están muchísimos años atacando y en este caso pues evidentemente hubo muchas víctimas, ¿no? Pero yo creo que no se hizo un mal trabajo del todo. Eh, entonces, bueno, tenemos que ver este caso, ¿no? Porque es un poco diferente en el sentido de la victimología, ¿no? Fíjate que normalmente los tipos de asesinos pues suelen elegir un tipo de, más o menos claro, ¿no? De víctimas, ¿no? Sea la motivación que tengan, ¿no? Pero aquí, eh, Joe Dun-chul tiene un poco no sé si decir la inteligencia, porque no me gusta un poco alabar en ningún caso a estos personajes, pero bueno, él lo que hace es cambia y empieza a atacar en principio era a masajistas femeninos, ¿no? Personas que se dedicaban a dar masajes, ¿no? Y después ya en marzo de 2004 cambia, ¿no? A la asociación, al grupo de prostitutas directamente, ¿no? Lo que hacía era que llamaba a prostitutas a su residencia, ¿no? A su piso en el oeste de Seúl y, bueno, tenía relaciones sexuales con ellas, pero después, claro, empezaba un auténtico, una auténtica cafrada, ¿no? La golpeaba y casi siempre pues las desmembraba y las mutilaba, ¿no? Para impedir su identificación, ¿no? De hecho, bueno, él las empezó a enterrar en unas montañas, ¿no? Que rodean a Seúl. Y bueno, cuando la policía ya tiene a su asesino y empieza a investigar y a buscar pistas, dice que hasta recupera hasta 11 cuerpos, ¿no? En una montaña que se comenta que estaba detrás del templo Bongwon-sa, ¿no? Después de su arresto fue eso, ¿no? En el interrogatorio inicialmente, Yu confiesa haber matado a 19 personas. Pues en la serie se ve que el primero se lo quiere confesar a su madre antes de hablar con la policía. Pues quiso hablar con su madre, que viene de sufrir un desmayo, ¿no? Cuando vio que su hijo había sido capaz de tal atrocidad, ¿no? Después le amplió la lista hasta 29, hasta 22, hasta 26 víctimas, ¿no? Eh, y claro, el problema es que había algunas víctimas que varias personas las conocían y veían que no eran de ese mundo del masaje ni que evidentemente eran prostitutas, ¿no? Con lo cual, claro, eso generó la duda de si podía haber incluso más cuerpos y más víctimas que no se hubieran conocido, ¿no? Porque no estaba relacionado con ese mundillo, digamos, ¿no? Pero claro, eso también se contrasta con que, por ejemplo, Yu confesó haber matado a una joven trabajadora, ¿no? De una tienda de ropa en Inmundong, porque bueno, él contó que sospechaba que era prostituta y que estaría ser capaz de interrogarla fingiéndose a un oficial de policía y que la había matado también. Eso demostró fehacientemente que era falso. O sea, no, esa víctima no. De hecho, el tribunal lo rechazó, pero aparte es que después se encontró al culpable y al responsable penal de ese caso, ¿no? Con lo cual, claro, él también había ya agrandado, le ha dicho ya que se había comido el hígado, parte de sus víctias, pero claro, ya no sabemos entrar dentro de los gratos fantasiosos aumentados, ¿no? Dentro de, evidentemente, una barbarie que existió, ¿no? Que en eso no hay duda que fue, bueno, un caso que estremeció, ¿no? A Corea del Sur y que es de esos que supera, evidentemente, la frontera y se convierte en un caso impactante en el mundo. Después de ser arrestado, Yu explicó sus motivos frente a una cámara de televisión diciendo, abro comillas, las mujeres no deben ser prostitutas y los ricos deberían saber lo que han hecho, cierro comillas. Se especuló que modeló su asesinato después de ver varias películas, incluida Public Enemy, Very Bad Things y Normal Life. También dijo haber sido inspirado por el asesino en serie Jeon Do-yeon, relacionado con el asesinato de 9 personas adineradas en Busan, seguimos en Corea del Sur, entre 1999 y 2000. Yu fue condenado a muerte el 13 de diciembre de 2004 y esto hace también muy eh, diferencial al caso, y ahora voy a decir por qué, ¿no? Por 20 cargos de asesinato. Su caso, que estremeció a los surcoreanos, abrió el debate, y esto es lo que decía, sobre la pena capital en Corea del Sur, en su país, permitida por ley, no ha sido aplicada desde 1997. Curiosamente, como suele suceder en este tipo de situaciones, el apoyo
a esa pena de muerte aumentó después del caso del asesino del impermeable. En 2021 se publicó en Netflix, como adelantaba antes Rafa, la miniserie documental El asesino del impermeable, a la caza de un depredador en Corea. Analiza el caso y también resulta bastante interesante. Y ahora vamos a cambiar de tipo criminal. Ahora nos vamos a ir a desapariciones inquietantes. Ya le dedicamos un capítulo a España. No nos vamos a ir de entrada muy lejos, bueno, ni de entrada ni de salida, porque el segundo caso que veremos también es cercano, ¿no? En cuanto a kilómetros, quiero decir, ¿no? Nos vamos con la desaparición de Madeleine McCann y avanzamos todavía más en el tiempo, 2007. Sí, Rafa, cuando hablábamos, ¿no?, de preparar un especial sobre casos impactantes en el mundo, pues bueno, evidentemente creo que el caso de Madeleine McCann tenía que estar, ¿no? Porque creo que es un caso que ha pasado un poco todas las fronteras, ¿no? Es, digamos, uno de los grandes casos, ¿no?, de desapariciones, ¿no?, a nivel mundial, ¿no? Bueno, esto sucede un 3 de mayo de 2007, o sea, se han cumplido hace poco esos 16 años. Y bueno, la pequeña Madeleine McCann, que de solo 3 añitos tenía, pues bueno, desaparece de la habitación donde dormía con sus hermanos, ¿no? Sus padres, pues británicos, cenaban con un amigo fuera, habían dejado a los niños solos, ¿no?, en la habitación, y estaban en un restaurante del hotel en Praia da Luz, en Portugal, en nuestro país vecino, pero estaban allí pasando las vacaciones. Y claro, el caso se ha convertido en una de las búsquedas pues, más largas de la historia, ¿no? Y también, claro, ha habido varios sospechosos, algunos, ahora lo vamos a ver, ¿no?, bastante fiables, ¿no? Pero realmente no hay ningún responsable todavía, ¿no?, de qué pasó con Madeleine, ¿no? El caso, ¿verdad?, que claro, dejó muchísimas aristas, ¿no? Porque durante un tiempo los padres, ¿no?, que en general pues fueron duramente criticados, ¿no?, por la sociedad y por los medios, ¿no?, por haber dejado a su hija, ¿no?, con solo 3 años, ¿no?, en la habitación del hotel, ¿no? Pues claro, llegaron a ser señalados como culpables, ¿no?, dentro de la investigación de la policía portuguesa, ¿no? Ellos, bueno, en general se han mantenido bastante firmes, ¿no?, en la búsqueda siempre de su hija, ¿no? Que bueno, de hecho ellos siguen haciendo vigilias, ¿no?, y otros actos, ¿no?, para recordarla, ¿no?, que han pasado muchísimo tiempo. Y es verdad que también ellos pues han mostrado muy críticos, ¿no?, con la investigación que se hizo, ¿no?, tanto digamos en Portugal como en Reino Unido, ¿no? Pero bueno, la realidad, tío, es que joder, yo he buscado algunos datos y encontraba, en el Reino Unido se ha llegado a investigar hasta 41 sospechosos diferentes, ¿no? Que son, algunos serán más fáciles, pero esos son 41 personas, 41 vidas que tienes que investigar, que tienes que acercar, que tienes que buscar datos. Ve, es un trabajo importante. Se habla también de que ha costado la investigación, digamos, en general, hasta 14 millones de dólares, ¿no? Daba la cifra, no tengo el dato en libras, pero bueno, es una auténtica barbaridad, ¿no? Lo que también se ha invertido. Oye, y que en cierta manera se puede decir que está bien invertido, ¿no? Al final, por una pequeña hay que buscarlo, eso no es como nos pasa con Marta del Castillo. Nos echamos un poco la mano a la cabeza de lo que se ha invertido y tal, pero esos padres merecen la respuesta y poder ver a su hija en algún sitio, ¿no? Entonces, pues bueno. Bueno, en 2013 se cierra oficialmente la investigación, ¿no? Eh, pero claro, en 2017 se vuelve a abrir con una evidencia que parece importante, ¿no? Que apunta a lo que te comentaba antes, a Christian Bruckner, ¿no? Un pedófilo y violador y asesino alemán de 45 años, que de hecho él está cumpliendo condena en la cárcel, ¿no? De 7 años por abusar sexualmente y matar a una señora de 72 años, en la misma zona y época, ¿no?, en la que desapareció Madeleine McCann, ¿no? En la playa de la Luz. El hombre, pues, este hombre había vivido entre 1995 y 2007, pues vivió allí, ¿no? Y hay varias causas abiertas, con delitos que pueden tener cierta relación, ¿no? A asaltar a una niña de 14 años, ahí también creo una violación a joven irlandesa, ¿no?, en 2004 a punta de navaja y en su propio piso, y también incluso una agresión sexual a una niña de solo 10 años, ¿no? Parece que pocos meses antes, ¿no? Entonces, pues bueno, parece que puede ser bastante fiable, ¿no? Pero claro, han pasado tanto tiempo que es complicado, ¿no?, encontrar datos reales, ¿no? También hay un dato en el que se habla también de pérdida de pistas, de indicios que se han perdido, en fin. Y bueno, a modo un poco de anécdota, aunque tampoco no tiene mucho de anécdota, pues lo último que relación al caso fue, lo sabes, ¿no? Pasó hace unos meses, ¿no? Con la aparición de la joven polaca, ¿no?, llamada Julia Wender, que, bueno, primero a través de redes sociales, ¿no? Y después incluso con la atención de algún medio que la llevó a entrevistar, medios importantes, ¿no? Pues comentó que ella sospechaba que podía ser Madeleine McCann, ¿no? Que llevaba un año investigando, y que ya creía que podría haber sido, ¿no? Pero en realidad
la verdad que muchas situaciones no cuadraban, incluso esa marca en el ojo no tan prototípica, ¿no? Que tiene Madeleine, ¿no? Que se llama un coloboma de iris, ¿no? En concreto de tipo UVA. Y de hecho, lo que ella enseñaba como marca, que era lo mismo, no era igual. O sea, se comparaba al detalle, no era lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, no te voy a decir que sea que se quiera aprovechar de nada, porque más bien esas cosas suelen estar relacionadas con temas psicológicos, etcétera, de déficit de atención, quizás, cosas de ese tipo. Pero sí es verdad que ha sido un poco lo que ha vuelto a poner en la primera plana el caso de Madeleine McCann, que bueno, de verdad que es un caso muy emblemático, ¿no? De estos de casos impactantes en el mundo. Esta joven polaca, por la que el caso volvió a primera plana, como decía Rafa hace solo unos meses, tenía una marca parecida, pero no es la misma, como bien ha comentado Rafa. Y de hecho se comenta que las pruebas de ADN determinaron que Wendell tenía ascendencia polaca y no inglesa. Hay que recordar que Madeleine y la familia era británica, por lo que los investigadores descartaron que se tratara de Maddie, sobre la que la hipótesis más probable es que acabara sus días poco después de la desaparición. A mí hay algo que no vamos a poder adentrarnos en ello ahora, que me llama mucho la atención, y es que solo sufre la desaparición una menor cuando había varios, ¿no? Cuando menos extraño, ¿no? El caso, como hemos visto sin resolver, se analiza al detalle en la miniserie documental de la desaparición de Madeleine McCann, así se llama, estrenado en 2019, de nuevo por Netflix. Y nos vamos ahora a Italia, aunque el caso, bueno, sí, ocurrió allí, pero bueno, afectó sobre todo a otro país, curiosamente, pero sin alejarse de Italia, sin movernos de Italia. Bueno, ahora diremos por qué. Es la desaparición de Manuela Orlandi. Y volvemos atrás en el tiempo. Sí, estamos hablando de 1983. Creo que esta serie sí habíamos hecho alguna referencia, ¿no? De nuestros Es primeros posible. programas que cuando salió y tal. Y bueno, creo que hemos visto oportuno no tocarlo porque sí que es verdad que es un caso que entra perfectamente, ¿no? En todos los parámetros que habíamos pensado para esta noche, ¿no? Bueno, de hecho es noticia, ¿no? En esta semana porque se está cumpliendo 40 años, ¿no? De este 2023, ¿no? Y claro, es mucho más, ¿no? Que una desaparición al uso, ¿no? Se habla de que es uno de los mayores escándalos en los que se ha visto involucrado el Vaticano, ¿no? Un caso sin resolver después de 4 décadas y bueno, incluso acaba de ser reabierto, ¿no? Por las autoridades de la Santa Sede, ¿no? Bueno, para nuestros, no sé, para nuestros seguidores, pues bueno, una tarde de junio, ¿no? De 1983, tras salir de una clase de música, desaparece sin dejar rastro Manuel Orlandino, exista de un funcionario de la prefectura de la Casa Pontificia, ¿no? Claro, enseguida tuvo una gran repercusión en el Estado, ¿no? El Estado más pequeño del mundo, ¿no? Claro, ellos vivían allí, realmente era como ellos contaban, ¿no? Que era como si vivieran en cualquier otro barrio de Roma, solo que, claro, a las 12 de la noche, pues se cerraba, ¿no? El portón, ¿no? Eso es un Estado como tal, con todas las de la ley, ¿no? Y claro, la repercusión mundial, pues bueno, como ha desaparecido alguien en el Vaticano. Bueno, realmente no fue en el Vaticano, no era una persona que vivía allí, pero realmente sucede en Roma, ¿no? Entonces, claro, las investigaciones que se empiezan a realizar, pues claro, han tocado la Santa Sede, evidentemente, pero también, pues, logias masónicas, la mafia de por medio, incluso grupos terroristas internacionales como la organización turca Lobos Grises, en fin, una cantidad de hipótesis tremenda, ¿no? Es claro que se contó con que la niña evidentemente había sido secuestrada, ¿no? Emanuela, ¿no? Pero bueno, ¿por qué? Ese es el gran misterio, ¿no? Incluso, bueno, había líneas de investigación que han llevado hasta un convento en Luxemburgo, que cantidad de teorías y de pasos, ¿no? Porque no llegaron a ningún sitio, ¿no? Incluso, bueno, el Papa Juan Pablo II, claro, en una homilía que hace poco después de la desaparición, pues da a entender que la niña estaba viva, porque él como que pide su liberación y tal, claro. Ahí dice, bueno, ¿qué información tenía Juan Pablo II entonces para hablar con tanta claridad así, ¿no? Y claro, incluso una posterior visita, ¿no? Que él hace a los familiares, ¿no? Pues causaron suspicacia, ¿no? Entonces, claro, muchos pensaron que en realidad el secuestro de Manuel Orlandi estaba relacionado con el Vaticano, ¿no? Con la Santa Sede, ¿no? Porque claro, después de un par de semanas, ¿no? Pues hay una llamada anónima, ¿no? Que incluso, bueno, parece que hay esa prueba de vida, ¿no? Que hay grabaciones de Manuel Orlandi llorando y tal.
y en la que se pide que el Papa intervenga porque quería que liberara a Aliasca, ¿no? Que es un ciudadano turco, ¿no? Que intentó asesinar al propio Juan Pablo II en 1981, ¿no? Entonces decían como que lo liberaran y entonces ellos liberarían a Emanuel Orlandi, ¿no? Incluso, bueno, es verdad que Aliasca pues se negó al intercambio y no daba credibilidad, ¿no? A que fuera una llamada ligada un poco que le tocara a él, ¿no? Eh, y claro, la otra gran pista está en la mafia, ¿no? Porque ahí aparece Sabrina Minardi, que era amante del líder de la organización Banda de la Magliana, Enrico de Peris. Entonces, bueno, da a entender que ellos habían secuestrado a Emanuela para darle un toque de atención al Vaticano, ¿no? ¿Por qué? Porque se contaba, fíjate, que mucho dinero de la mafia pues terminaba a través del Banco Vaticano, etcétera, pues se desviaba por ahí para darle después una salida legal, con temas solidarios, en fin, entonces, claro, la mafia en un determinado momento vio que había desaparecido millones, miles de millones de liras y lo que quería era su dinero, ¿no? Y entonces fue un poco forzar al Vaticano a intervenir porque, claro, secuestraron a una niña que vivía allí, ¿no? Que estaba ahí y que el Vaticano pues eran trabajadores para él, ¿no? Entonces, bueno, ahora pues parece que hay nuevas pruebas que sugieren como que el Vaticano pues ha sabido siempre mucho más de la desaparición de Manuel Orlandi de lo que ha contado, ¿no? Y que incluso pudo hacer una ocultación deliberada, ¿no? De información, ¿no? Pero claro, encima, pues para colmo del misterio, en 2019 creo que fue esto, pues bueno, hay una carta anónima, tú sabes que esto pasa muchísimo, muchísimos casos de desapariciones y tal, ¿no? Que indica, bueno, que busquen a Manuela aquí, ¿no? Está dentro de una tumba del cementerio teutónico, se llama, ¿no? Del Vaticano, y bueno, cree que el Vaticano, que lo normamos que se hubiera negado, esto es una locura, ¿no? Bueno, pues parece que accede a que eso pase, y claro, los funcionarios al ver la tumba, allí no está de Manuela. Pero claro, es que los restos que tenían que estar allí tampoco estaban. Entonces, claro, eso lo que hizo fue añadir mucho más misterio a lo que ha pasado, ¿no? Alguien lo había retirado, sí estaban y alguien lo había retirado de allí. Entonces, pues bueno, un misterio 40 años después de la desaparición de Manuel Orlando. El hermano mayor de Manuela, Pietro, lleva 40 años haciendo campaña para resolver su desaparición y últimamente ha hecho declaraciones bastante sonoras en torno a Juan Pablo II y a la necesidad de investigar alguna relación incluso con la pederastia y demás, que ya sabemos que es un tema que por desgracia está siempre muy en boga relacionado con la Iglesia. Y en torno a esa idea de que la Santa Sede sabe mucho más de lo que cuenta, se indica que el actual Papa Francisco podía haber asegurado a sus familiares que Manuela está en el cielo. Es decir, volvemos a ese hecho de que en el Vaticano, en la curia vaticana, se sabe más de lo que ha dado a entender durante estos 40 años, ¿no? Y nos vamos otra vez con Netflix, que parece que patrocina el programa. En 2022 estrenó sobre el caso una interesantísima, lo digo, miniserie documental titulada La chica del Vaticano, la desaparición de Manuela Orlandi. Se refleja muy bien todo lo que hemos contado y con muchísimas más aristas que tiene el tema, pero que no nos da tiempo de tocar, ¿no? Hasta aquí han estado los casos impactantes, expediente internacional, Rafa. ¿Con qué nos vamos la próxima semana? Bueno, pues vamos a irnos, hemos estado, digamos, en lo universal, o bueno, en lo mundial. Bueno, pues nos vamos a volver a nuestra tierra, a lo más cercano, y vamos a hacer una segunda entrega de Crimen Impactante en Andalucía, ¿no? Porque todo el mundo nos comentó, bueno, estuvo muy bien, pero ¿por qué no tragaste esto? Bueno, evidentemente elegimos un caso por provincia, creo que mantendremos un poco la misma dinámica, hablamos, no tocando Córdoba, que evidentemente Córdoba tiene sus casos especiales, que también habrá tiempo a lo mejor de hacer alguna ampliación, pero van a ser casos en Andalucía, en nuestras queridas 7 provincias, y bueno, dan para dos, para tres y hasta para cuatro, ¿no? Pero bueno, buscaremos 7 también impactantes y los tocaremos la próxima semana. Por desgracia da para muchísimos programas, ¿no? Pero volveremos a Andalucía en esa recta final ya de temporada, hay que decirlo. Y antes de meternos con otros temas bastante interesantes también. Hay un gran, hay Rafa, un gran tema para el final, una gran traca final. no desvelemos nada. El final va a ser
con estallido, ¿no? Con fuegos artificiales, como se suele decir. Pero mientras tanto, la semana próxima, Crímenes Impactantes de Andalucía, segundo capítulo o segunda parte. Rafa, como siempre, muchísimas gracias y un abrazo. Muchísimas gracias, Rafa, un placer, como siempre.